están? Todos los que nos acompañan a través de las plataformas y las páginas de la iglesia, al modelo de Jesús.org jóvenes, y también en la página de Facebook diagonal jóvenes al modelo de Jesús, y también en la radio al modelo de Jesús.org diagonal radio, también en la página oficial de la iglesia, que es al modelo de Jesús.org diagonal al modelo de Jesús en Facebook, y al modelo de Jesús oficial en Instagram. Gracias, y estamos una vez más, como siempre, los martes, tratando de llegar a usted con una palabra de bendición, con una palabra de fe, y esperamos que este tema sea de bendición para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Y hoy está de nuevo el equipo y con una invitada especial, la licenciada Jacqueline está con nosotros, también psicóloga. Ella prácticamente es de bendición para nosotros cuando ella viene, porque podemos tocar muchos temas y incluso temas que tal vez nosotros no podemos comprender, pero gracias a ella, a su amplio, ¿verdad?, conocimiento, y yo sé que Dios la usa de una manera especial, pues nos ayuda a mejorar en ciertos aspectos. Así es que lo vamos a dejar con ella para que lo salude. Así es que, hermana. Bien, buenas noches a todos, bendiciones a todos los que nos acompañan y nos están viendo una vez más a lo que es el programa El Faro. Agradecerles también aquí a los jóvenes por haberme invitado una vez más, un martes más, para compartir con ustedes. Para mí es una experiencia muy agradable y esperamos que podamos hablar sobre este tema como jóvenes para jóvenes. Así es, y pues los chicos ya los mismos, hoy tenemos no está con nosotros Mabel ni Laura, pero yo sé que hoy vamos a tener un tema bastante importante, el cual habla acerca de las emociones, y creo que es importante que toquemos ese tema, porque a veces en el transcurso de nuestras vidas siempre es importante saber que las emociones a veces obran para bien y a veces obran para mal, y a veces cometemos errores por nuestras emociones. Así es que no sé, chicos, si ustedes quieren compartir algo con la gente ahorita para dar inicio a este tema importante. Bueno, una de las cosas que hay que tener en claro es que hay diferencia, ¿verdad? Si usted se pregunta ahí donde está, si hay diferencia entre los sentimientos y las emociones, pues créame que sí lo hay. Prácticamente el sentimiento es aquella acción o aquello que como seres humanos sentimos, pero que perdura y que no simplemente se quebranta o desaparece con cualquier tempestad, con cualquier variante. No desaparece ese sentimiento verdadero con cualquier cosita pequeña, con cualquier problema. Pero la emoción, la diferencia es que la emoción es un sentimiento prácticamente breve, que es prácticamente una llamarada de tusa, como dicen en el buen salvadoreño, ¿verdad? Que prácticamente se activa como ese sensor en nosotros, ¿verdad? Y ¡pum!, se apaga. Entonces prácticamente las emociones son ese estado de ánimo o eso que nosotros sentimos como seres humanos, pero que prácticamente debemos de cuidarnos de las emociones. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir entre una emoción o un sentimiento. Y como les decía, las emociones desaparecen. Puede ser que desaparezcan con cualquier cosita que se te presente en la vida, que se te presente en cualquier momento, desaparece. Entonces es de tener cuidado acerca de no confundir lo que es un sentimiento y una emoción, porque si tomamos decisiones con nuestros sentimientos bien activados, pues prácticamente puede ser que llegamos a cometer un error. Entonces es de tener esa precaución. Así es, y vamos a dar inicio al tema, y hay un versículo bíblico que prácticamente es el que vamos a tomar como rema, y es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Está en Proverbios 4:23,
para que usted tenga referencia, que tengamos como referencia esa, porque los sentimientos a veces, como les decía al inicio, nos hacen jugar malas pasadas, ¿verdad? Porque a veces nos emocionamos y cometemos errores, y hay emociones que realmente pueden costarnos, incluso hay personas que le ha costado incluso hasta la vida. Hermana Jackie, puede... Bien, algo muy importante es como iniciar con una pregunta, o sea, ¿quién de nosotros una mañana no se ha levantado con toda la euforia, con toda la alegría, con todo el gozo, con las ganas de decir voy a seguir adelante, hoy va a ser un día de éxito, hoy va a ser un día espectacular y voy a hacer todo lo que me he programado? Y en otras ocasiones, quien no se ha levantado con cierta tristeza, con cierta preocupación, con cierto desánimo. Y eso lo hemos experimentado todos. Y eso básicamente es porque somos seres de emociones. De hecho, el tener emociones o tener sentimientos no es algo malo, porque Dios nos creó juntamente con las emociones, así como nosotros por lógica sabemos que un ser humano completo nace con 2 brazos, con 2 ojos, con 2 orejas, una nariz, 2 pies, etcétera. Entonces las emociones también son parte de nuestro cuerpo, solo que, como decía Misael al inicio, tenemos que tener mucho cuidado con cómo vamos a manejar nuestras emociones, porque aquí el punto no es que nuestras emociones nos manejen a nosotros, nuestro comportamiento, sino experimentar las emociones, pero saber controlarlas y manejarlas, porque si nosotros no experimentáramos emociones, seríamos seres totalmente fríos. ¿Se imaginan un mundo donde contar un chiste no produzca ninguna risa? No porque el chiste sea malo, sino porque básicamente no se experimenta esa emoción o esa sensación de alegría o de gracia. O si alguien pasáramos por los momentos dolorosos como cuando un familiar fallece y fuésemos totalmente fríos, que no sintiéramos dolor, a lo mejor podrían decir ahorita, mejor si no sintiera dolor, pero yo estoy segura que si nosotros fuésemos seres que no tuviésemos ninguna emoción, sería completamente raro no ver a nadie reír, no ver a nadie llorar. Entonces por eso Dios nos creó juntamente con las emociones. Yo creo que particularmente las emociones se van desarrollando o se van generando o hay ciertas emociones que se ponen en la cima del iceberg cuando vamos evolucionando y a medida vamos desarrollándonos en diferentes etapas. Creo principalmente, y algunas de las mujeres que nos estén viendo lo podrán compartir, e incluso ustedes como chicos, que las emociones por ciertas etapas por las que pasan las mujeres se viven mayor a flor de piel que en los hombres. Por ejemplo, a la hora de un embarazo, a la hora de un parto, a la hora de la famosa menopausia o a la hora de los cambios hormonales que las mujeres tienen, o que generalmente la gente dice, lo que pasa que esta cipota anda de malas porque tiene el periodo, o ya le va a venir el periodo, ya anda en sus días, lo popular, ya anda en sus días y por eso no le hables, alejate. Entonces esos cambios hormonales definitivamente está muy lleno y muy cargado de emociones. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a manejar nuestras emociones. Y hay que tener cuenta en algo bien claro, ¿verdad? Que hay que diferenciar las emociones con los sentimientos, porque no es lo mismo. O sea, es parte, pero realmente la definición es muy diferente. Si ustedes saben que una emoción es algo pasajero, algo ligero, puede ser miedo, temor, puede ser una angustia de un momento, o sea, son cosas que son momentáneas y en el instante puede pasar, ¿verdad? Exacto, es básicamente para tener una emoción debe pasar un evento, o sea, es como un estímulo. Por ejemplo, a la hora del miedo, siento una amenaza.
Mientras no tengo ninguna amenaza, yo estoy de lo más tranquila, pero por ejemplo, tengo miedo, o alguien puede decir, tengo miedo a las cucarachas. Entonces, mientras una cucaracha no aparezca, no hay ningún problema, pero media vez una cucaracha aparece, el gran grito, el gran escándalo, aquella conmoción, aquel miedo, y cuando la cucaracha desapareció, se fue la emoción. O sea, no es algo permanente, sino que es una conmoción momentánea, y es normal. Somos seres netamente emocionales, no hay ningún problema, ni los estamos coartando de que sientan emociones, pero lo importante o el mensaje aquí es saberlas controlar, porque estas emociones nos pueden hacer una mala jugada que puede traernos consecuencias irreversibles, y de hecho en Santiago 1:20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? La ira es una emoción, de hecho, que inicia como un enojo y después se propaga exageradamente hasta llegar al punto de la violencia. Podemos tener ejemplos de personas que a través de la ira cometen o toman decisiones o cometen actos que puede atentar la vida de otras personas, y una vez atientan con la vida de otra persona, no hay vuelta atrás. Han habido ejemplos, no sé si ustedes lo han escuchado, a veces Facebook, en las redes sociales, tantas noticias que unas son ciertas y otras no tan ciertas, pero salen noticias a veces ahí: hombre mata a conductor porque no le cedió el parqueo. Exacto. Y eso puede pasar, y así muchos otros ejemplos que son decisiones que se toman a raíz del calor del momento, de una emoción. Incluso ahora estaba leyendo en el periódico que apareció una noticia que realmente me entristeció. Son dos jóvenes. Está hablando de una joven de 23 años y otro de 26 años que murieron. Prácticamente fue por una traición, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? La noticia decía de que llegó a su casa de una forma enfurecida y buscándola a ella, ¿verdad? Ella salió corriendo, se metió a la casa de la hermana. Entonces, y él prácticamente quería hablar con ella, pero andaba un arma en la mano. Entonces, y abrió la puerta a la chamaca y le pegó un disparo en la frente. Y después de eso, solo, ¿cómo se llama? Se puso la pistola a él en el sentido y se mató. Entonces, a veces las decisiones, o sea, esas emociones que nos pasan por no tener el control, entonces a veces nos hacen perder, o sea, incluso hasta la razón, y poder cometer errores que nos pueden costar la vida, nos pueden costar muchos problemas a lo largo. Y entonces a veces uno puede decir, no, pero es que ahorita esto, o como siempre decimos, que hay una frase peculiar que siempre utilizamos nosotros, que es: déjate llevar por lo que dice tu corazón, escucha tu corazón y haz lo que dice tu corazón. Entonces creo que ese es el peor error que a veces como jóvenes podemos cometer. Fíjate que hablando acerca de eso, ¿verdad? Que dice, déjate llevar por tu corazón, por lo que sentís. Muchas veces las emociones ya han traicionado a los jóvenes y han caído en el error de entrar en una depresión. ¿Y qué pasa? Dice, esta persona a mí no me quiere, porque quizás yo abrí mi corazón y quizás por una emoción de tristeza, y como decía ya aquí, en el calor del momento, quizás en la tristeza del momento, ¿qué es lo que hacen? Toman un lazo, algo, se quitan la vida. Y uno dice, ¿por qué este joven acá? Y quizás este joven venía cargando o actuó en un momento de emoción, y yo ahí me imagino, ¿verdad? Han pasado situaciones así. Yo digo, ¿será que este joven o esta jovencita en sus últimas instancias dijo, realmente yo no quería hacer esto, me dejé llevar? Y ya en su agonía, y ya él prácticamente y obviamente no puede hacer nada, quizás él pensó ya en su último, ¿verdad? No, porque hice esto, ya realmente no lo quería, y ya como queriendo recapacitar, y realmente ya es demasiado tarde. O sea, ya su vida cambió y ya dejó de existir prácticamente, porque tomó la decisión, quizás por la causa de una emoción, quitarse la vida. En este caso el ejemplo que vos ponías, o sea,
La ira puede ser, y como lo decía Jackie, y eso es muy natural, o sea, las emociones son propias, ya viene en tu sistema, ya sos de fábrica, sí, con emociones. Y el detalle está que muchas veces nos enojamos, y eso está bien, y lo que pasa es que la ira ya es a otro nivel, ya es ir a otro nivel, ya como que perdes el conocimiento, o sea, a causa de esa emoción, créeme que ha visto muchos problemas, incluso tras de cámaras, antes de dar inicio. Jackie, o no sé si lo comentaban ahorita, pero Jackie decía, a veces han habido noticias que por un parqueo, o sea, que no me diste el parqueo, entonces, y ya. Y eso sucede. Algo que me llamaba la atención que decía Abraham, que la razón, a veces decimos que el corazón y la mente está alineada, ¿verdad? Pero en un momento de emoción se desliga, se corta. Entonces no pensamos, no sé, ustedes que han visto en Facebook, en las redes sociales, que sale que jóvenes se asesinan, se ahorcan, se matan, porque miran algo y al final eso no es real. Y dicen, ¿y por qué se quitó la vida? Es que vio a su novio con tal persona, pero ese novio era amiga o era hermana. Entonces no razonamos en ese momento y la regamos, y ya después cuando ya hemos hecho el acto, no razonamos. Entonces creo que realmente en punto es, ¿las emociones son malas? No, obviamente somos, como decía la licenciada, somos seres de emociones, pero hay que razonar antes de hacer las cosas. Entonces creo que es muy importante pensar antes de hablar con las emociones. De hecho, Dios es tan perfecto al momento de la creación que nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos la capacidad de raciocinio, es decir, la capacidad de pensar. Los animales no tienen esa capacidad. Exacto. Las plantas no tienen esa capacidad. Sí sienten los animales, pero no tienen la capacidad de raciocinio. Entonces nosotros tenemos esa capacidad. El punto es lograr adquirir esa sabiduría para poder pensar en el momento cuando a mí me esté atacando lo que es una emoción. De hecho, en Jeremías 17:9, hablando de lo que ustedes decían, que muchas veces jóvenes han tomado las decisiones erróneas porque el seguir a su corazón, esa famosa frase que la vemos en películas, en libros motivacionales, e incluso hasta los mismos amigos en la escuela nos dicen: si a vos te gusta ese cipote, o esa cipota, decile, déjate llevar por tu corazón, porque vida solo hay una, y disfrutala y vivila. Imagínate si no le decís ahorita y mañana te morís, te vas a quedar con las ganas de decirle y te vas a quedar pensando. Es mejor decir, lo intenté, y no quedarme pensando en y cómo hubiese sido si le hubiese dicho. Entonces, en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Exacto. Es decir, engañosas son las emociones, solo dejarnos llevar por las emociones, sin la capacidad de raciocinio. O sea, es muy importante, estas dos cosas deben ir realmente de la mano, tanto las emociones como la capacidad de pensar, o el momento de poner un alto y decir, el momento, qué consecuencias me va a traer dejarme llevar por esta emoción. Y a medida medimos las consecuencias, entonces podemos ir frenando y poniendo un alto a todas esas emociones. Las emociones definitivamente están muy relacionadas a nuestro corazón, e insisto en decir que no está mal experimentarlas, pero debe ir de la mano y apegada a las emociones. Para no tener consecuencias negativas, las emociones deben ir apegadas a la luz de lo que dice la palabra, como jóvenes cristianos que somos. Entonces es muy importante que vayan apegadas a la palabra, y eso puede ser, bueno, hemos estado hablando en el plano secular. Exacto. Pero ¿qué pasa en el plano espiritual cuando, por ejemplo, estamos en el ministerio de alabanza,
canta la alabanza que más me gusta y que siento que me ministra y porque me recuerda algo que me pasó y entonces yo me quebranto y pasa todo, y en ese momento de una buena predicación y decimos por nuestras emociones, hoy sí voy a seguir adelante, hoy sí voy a luchar, sin la plena convicción, sin pensar en el hecho de que seguir me va a traer pruebas y debo de ser lo suficientemente valiente para superar esas pruebas, pero muchas veces tomamos esas decisiones como hoy sí voy a seguir porque me siento alegre en ese momento, siento que no está pasando nada malo, pero ¿qué pasa cuando pasa algo, una prueba? Es ahí donde nos hace falta la capacidad de compromiso para seguir cumpliendo lo que en aquel momento dijimos. Creo que ibas a opinar algo, es que este Joel está lleno de emociones que creo que se está guardando algo por ahí. Sí, yo en base a lo que decía Jackie, la licenciada Jackie, ella ha tocado un punto muy interesante también, ¿verdad? Lo que es el área espiritual. Solo compartir una pequeña experiencia, que cuando uno se deja ir por las emociones, uno como que termina así, va, ay, ¿y ahora por qué hice eso? Me acuerdo que en cierta vez yo estaba en un río que está entre Honduras y El Salvador. Y en ese momento es como que un amigo me dijo, no hombre, vamos, yo miraba bien fácil el río porque miraba que muchos cruzaban hasta el otro lado, pero ya eran adultos. Y yo, qué chivo, yo quiero ir hasta el otro lado. Hasta un caballo vi que se atravesó en medio del río. Y yo, si lo hace el caballo, porque yo no. Pero bueno, un amigo me toma de la mano y vamos, ¿verdad? Yo así como que no quiero ir, pero a la vez quería experimentar, pasar al otro lado del río. Pero resulta que había un hoyo y entonces me caí en ese hoyo y ahí como que uno reacciona, ¿verdad? ¿Qué con esto? Que, bueno, para contarles, obvio, salí vivo porque aquí estoy. En ese entonces quería compartirles esto porque me trajo a la memoria un salmo que David dice de la siguiente manera, que está en Salmo 23, dice que él en un momento llegó a sentirse amargado porque llegó a pensar mucho en las cuestiones de que él pasaba muchas cosas, que porque él le servía tanto a Dios, que él era fiel con Dios, y porque los impíos, que dice que veo que los demás, los que son impíos, los que no te alaban, los que no te sirven, ellos son prosperados, no tienen problemas, disfrutan como que si no van a morir, como que tú no los vas a castigar. Pero en ese entonces David reacciona, como decía Jackie, la palabra, nuestras emociones tienen que ir guiadas a la luz de la palabra de Dios. Y dice él entonces en esa cierta ocasión, entonces medité, perdón, creo que no dice medité, pero, levanté una oración, dice, busqué de ti, que es de Dios, y Dios lo hizo reflexionar, que al final todas esas personas que no temen de Dios y hacen lo que quieren con su vida, pues tenían un juicio de parte de Dios, que Dios va a tratar con ellos, por lo cual lo animaba a él que siguiera haciendo lo que hacía, que le agradaba delante de Dios, que era de agrado para Dios. Entonces lo que decía Jackie, ¿verdad? Creo que en ese entonces nosotros tenemos que exponernos nuestras emociones a la luz de la palabra, que es la palabra de Dios. Y de hecho que las emociones, partiendo de lo que estábamos diciendo, el versículo que tenemos ahorita, que estamos platicando sobre engañoso es el corazón sobre todas las cosas, lo que sucede también es que nosotros llegamos a un punto donde una emoción es tan fuerte, independientemente de cuál sea, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, que nos conmociona tanto, de tan fuerte que es la emoción, que creemos que son emociones o decisiones, las decisiones que vamos a tomar a raíz de esa emoción, decisiones correctas, decisiones certeras, qué es lo que realmente debemos de hacer. Por ejemplo, en el caso cuando muchos jóvenes se llegan a una depresión, a una tristeza, se suicidan, ellos creen fielmente que esa es la única salida, que esa es la solución. Entonces las emociones, a experimentarlas tan fuerte, creemos que todo lo que pasa en el entorno nos dicta que eso es lo que debemos hacer, y pasándonos a otro plano con la famosa alegría y el famoso amor. Exacto. El famoso enamoramiento que le dicen, que le mientan, como decía la abuelita. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, a qué joven, y estábamos hablando de eso tras de cámaras y nos reíamos, qué joven cuando se siente enamorado por una chica y cree que esa chica es, o ese chico es el que Dios tiene para él,
se pone a hacer algunas pruebas, ¿va? Como por ejemplo, si está pensando en la muchacha, decían ahí uno, y le cae un mensaje justamente en ese momento que está pensando, es que es una señal que esa cipota es la elegida, o ese cipote es el elegido. O vamos en la carretera y decimos, si ese carro gira a la derecha, es porque esa cipota es, o ese cipote, y gira a la derecha porque no había para dónde girar a la izquierda, gira a la derecha, y pues ni modo, iba a girar a la derecha siempre porque para la izquierda no había dónde girar. Y entonces creemos tan fielmente, tan fuerte que es la emoción, que creemos fielmente que el entorno, o lo que pasa en el entorno, decimos sí, porque estamos tan convencidos que es así. Por eso hay que tener mucho cuidado en las emociones que nosotros creemos, o las decisiones más bien que nos dictan que debemos de tomar una emoción que experimentemos. Exacto. Abraham, creo que iba a comentar algo. Sí, hablando acerca de eso del amor, ¿verdad? Y que dicen, vamos a ver si pasa esto, es porque es de Dios o cosas así. Lamentablemente hay muchas chicas quizás con embarazos. ¿Por qué? Porque entre su noviazgo, porque entre su relación, ¿verdad? Hubo ciertas emociones tan fuertes que, bueno, y como dicen, ¿va? La famosa prueba de amor, ¿va? Entonces, y vienen y luego, ¿qué pasa? Una emoción lleva a otra, y después lo hacemos tan grande y creemos que estamos ahí como hundidos o estancados, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo típico? Tienen relaciones, la chica sale embarazada. Fue quizás, no había quizás ni un amor genuino, no había un sentimiento con bases, o realmente un sentimiento verdadero, ¿verdad? De amor, y solo eran una emoción, un enamoramiento, algo pasajero que sentía. ¿Y quién es como la más afectada al final? Es la chica, ¿verdad? Y tal vez viene y termina sola, o por acá, por allá. ¿Y qué pasa? Viene un sentimiento de culpa, un sentimiento quizás de vergüenza, quizás sienten, ¿verdad? Y dice, cometí un error, o hoy mis amigos o la sociedad me va a señalar. Y ahí es donde las chicas empiezan a tener otros sentimientos. Un sentimiento erróneo llevó a otro erróneo, y es como una cadena que se genera. Vaya, eso también lo podemos ver, que lo estaba pensando y quería ponerlo, es acerca de las emociones que sentimos cuando estamos con nuestras amistades, cuando estamos en ese círculo en el cual queremos encajar, cuando estamos ahí y nos dicen, hey, probá esta bebida, hombre, mirá esta cervecita, mirá este cigarro, no, hombre, inhalale, ahí, echate un lineazo o algo. Y es tanta la emoción y el querer encajar, tal vez, que te lleva a una emoción de hacer algo de lo cual no estás razonando qué tanta gravedad va a tener en tu vida. ¿Y qué pasa? Vemos a muchos jóvenes que por una emoción de, me voy a echar un traguito, solo voy a probar ahí un poquito, una línea y ya. ¿Y qué pasa? Por esas emociones vemos a muchos jóvenes que prácticamente con un problema de alcoholismo ¿Y adicción? Una adicción, prácticamente vemos jóvenes ya con problemas de droga, sí, y que no hayan ni cómo salir de ahí. ¿Por qué? Porque no razonaron, o sea, no tuvieron el razonamiento necesario para pensar la gravedad de sus acciones. Es de tener mucho cuidado. Sí, y tienes razón, porque a veces ese tipo de cosas son los que no medimos las consecuencias al final. Y fíjense que ya prácticamente hablando acerca de lo que realmente afecta, ¿verdad? Muchas veces a los jóvenes, dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, por lo general cuando uno está comprometido con Dios, hay muchas emociones que juegan en contra de uno, y por eso a veces vemos la inestabilidad de los jóvenes dentro de un ministerio, y uno de ellos puede ser incluso, como lo decía la hermana Jackie, ¿verdad? El bendito amor cuando nos enamoramos, que a veces como
dentro de la iglesia siempre te dicen, usted ore por su sierva, por su siervo, pídale a Dios. Y a veces nuestras emociones pueden, o sea, jugar tanto al grado de que creemos y tal vez, ¿verdad? Decimos, como decía ella, una señal, ¿verdad? Que no, nuestras emociones a veces nos juegan y decimos, esta es. Entonces, y nos vamos tanto que creemos, nos vamos y al final, o sea, no razonamos. Porque yo tenía estaba hablando bueno, esta semana no con alguien cristiano, pero sí con alguien que ¿cómo se llama? Que es bastante amigo mío desde hace mucho tiempo, y me decía, no sé qué hacer, me decía. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi novia, o sea, ella me dice que ya no me quiere, pero yo la amo y no sé qué hacer, ya estoy desesperado y he tratado una y otra manera de decirle, o sea, y buscar, y que supuestamente está saliendo con alguien más. Y entonces viene y le digo yo, esas son las consecuencias a veces de no medir. Entonces, y lo que realmente porque al principio uno puede parecer, o sea, todo fácil, ¿verdad? Todo fácil con esa persona, y que las cosas se van dando poco a poco y va creciendo la relación, pero al final, o sea, una emoción. Por eso cuando dentro de la iglesia muchos jóvenes a veces se van por esa misma razón, porque vienen como el famoso, lo que decimos nosotros, por carne viene, por carne se va. Entonces eso es parte de las emociones también, porque a veces venimos pensando que tal vez aquí vamos a encontrar, o venimos por alguien que hemos visto y tal vez esa emoción nos hace quedarnos en un momento, pero lo que no medimos es el después, ¿verdad? Cuando realmente el fracaso que podemos tener en ese momento, y esa emoción de tristeza, de depresión, nos puede alejar de Dios. Y no solo en eso, en ese ámbito, sino que también en muchas áreas. A veces cuando estamos sirviendo, a veces lo hacemos solamente por motivación, ¿verdad? Y como tocábamos un tema muy, muy importante al inicio, que hay que diferenciar cuando lo hacemos en fe y cuando realmente lo estamos haciendo por emociones, porque también hay muchas personas que se confunden con eso. La fe es algo, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, y entonces, ¿cómo se llama? A veces nosotros con la emoción, ¿verdad? Que sentimos, sí, entonces nos autoprogramamos prácticamente y decimos, sí, es que esto, que, y hasta que notamos. Y nos cerramos tanto que a veces puede venir alguien y te dice, no, mira esto, mira esto otro, pero como nosotros a veces la misma emoción decimos, no, y es que no, y es que así se va a dar. Entonces nos volvemos incluso hasta testarudos, perdón por la palabra, pero a veces eso suele pasar. Y es que no necesariamente pasa con el hecho de, no es de ley que solamente pase con aquellos jóvenes que vienen por carne y salen por carne, sino que también jóvenes que se han creado en el Evangelio. ¿Por qué? Porque algo muy importante uno de ustedes mencionaba, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que los jóvenes, debido precisamente a los cambios en el desarrollo que tienen, experimentan, y hay etapas, sobre todo la adolescencia y la juventud, donde se ponen a flor de piel todas esas emociones. Entonces a veces por curiosidad, por esa emoción, por experimentar esa sensación de qué se siente lo que hacen los demás jóvenes allá afuera. Entonces no necesariamente unos que vienen llegando, sino los que han nacido aquí en la iglesia y que en algún momento quieren experimentar esa sensación, o queremos experimentar esa sensación. Pero por eso es que decíamos, está bien tener curiosidad, el punto es que nuestras emociones como esa, como la curiosidad y entre otras, el sentir ese deseo de querer experimentar todo lo que nosotros vemos aparentemente que es alegría en los demás jóvenes,
que debe de ir apegado a la palabra, y es ahí lo importante y la razón de ser de también porque estamos, ¿verdad? Porque no solamente vamos a hablar del problema, sino también lo importante es para quienes nos están viendo es cómo dar una solución apegada a la palabra, y algo muy importante, o como más bien como consejos que podemos tomar en cuenta apegado a la palabra, o sea, cómo nuestras emociones apegarlas a la palabra de Dios. Y hay muchos versículos de la Biblia donde nos dicen, y de hecho uno de ellos es el que mencionaba de base, de cita bíblica, que decía Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y nosotros sabemos perfectamente que cuando nos dice guardemos nuestro corazón, no nos está refiriendo a se lo va a sacar, lo va a guardar en un cofrecito y lo va a tener ahí guardado, no, sino que ¿cómo podemos guardar nuestro corazón y protegerlo? Pues únicamente escudriñando la palabra de Dios y nuestra obediencia para ella, porque en nuestro manual, o donde nos dice todo, que de principio a fin, qué es lo que es agradable a Dios. Entonces en ese camino, y si nosotros tenemos la convicción y realmente queremos agradarlo, a través de la palabra es porque podemos guardar nuestro corazón, porque tú mencionabas algo muy importante, algo de la motivación, y existen dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. La extrínseca es donde necesitamos estímulos de afuera, que por ejemplo venimos a la iglesia y necesitamos que todo, para sentirnos bien y para sentirnos que hubo fuego en el culto, que toquen las alabanzas que a mí me gustan, o que predique el hermano que a mí me gusta, y necesito ese estímulo para decir yo estoy al 100, yo estoy full y hoy sí, vamos. Pero ¿qué pasa cuando no predica el hermano que le gusta, o la prédica no era lo que esperaba, ¿sí? o las alabanzas eran de los coritos que no se sabía y no le gustó, no se sintió motivado, sintió que se desafinó el ministerio de alabanza y no hubo fuego? Entonces es cuando necesitamos de afuera, pero realmente cuando nosotros queremos cumplir la palabra o apegarnos a la palabra, más que una motivación extrínseca, debe haber una motivación intrínseca, es decir, que me basta el hecho de que yo tengo la plena convicción, y que yo, independientemente de los factores o los estímulos que tenga afuera, yo tengo la convicción de que voy a seguir, que voy a avanzar, que voy a permanecer y que voy a guardar mi corazón sobre todas las cosas. Exacto. Así es. Bueno, una de las cosas es que mencionaba Jackie es tener convicción, ¿verdad? Sabemos que las emociones nos pueden llevar a cometer grandes pecados. Las emociones nos pueden hacer cometer grandes cosas de las cuales quizás no hay reparo, ¿verdad? Pero debemos de tener la esperanza y la confianza puesta en Dios. Como decía Jackie, tenemos un manual de vida que prácticamente es la Biblia, lo que Dios demanda. Y una de las cosas que debemos de entender, que si vos querés experimentar qué es el amor verdadero, es realmente acercarte a Dios, porque ahí el estar con Dios vas a encontrarte con una realidad y no te vas a encontrar con algo que es ficticio. O sea, Dios no es un Dios que dice, sí, hoy te perdono, pero mañana te voy a condenar. O sea, no es un Dios así como de emociones que varían. O sea, Dios es un Dios de convicciones, de firmeza. Entonces, veo aquí un pasaje que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que es la disciplina. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que Dios dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. O sea, prácticamente, ¿qué puede decir? Dios o sea, ya siendo hijos de Él, no ha depositado en nosotros variantes, no ha depositado en nosotros un espíritu de variación que se mueva con cualquier problema, con
cualquier dificultad, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, para que nosotros podamos estar firmes y tener la certeza, o sea, de que si yo cometí errores a causa de mis emociones, tener la confianza, la certeza de que tenemos a un Dios que nos perdona, que nos alienta, pero no simplemente basta con pensarlo, sino que hay que pensar y actuarlo. Exacto. Y que no cambien, porque muchas veces, como lo venimos diciendo, ¿verdad? Muchas veces decimos, esta vez voy a cambiar, hoy sí voy a cambiar, y si el pastor predica de esto, o si la alabanza habla de esto, voy a estar a full para poder hacerlo. Eso es prácticamente predestinarte a ciertas emociones para que tú con esas emociones poder actuar, poder moverte. Entonces es de dejar las emociones como que quietas ahí un rato, y en este caso que tus convicciones, o sea, que lo que realmente Dios ha puesto en ti, o lo que vos sentís en base a la palabra de Dios, poder mantenerlo y no moverte. Entonces vemos que incluso Dios, había un hombre en la Biblia y sale que se llamaba prácticamente Simón, que dice que su significado es de espiga movida por cualquier viento, ¿verdad? Y luego se lo cambia a Pedro, que prácticamente quiere decir roca fuerte, inconmovible. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener esa firmeza, esa convicción en nosotros, de estar firme, estar bien parado, y no simplemente basarnos en que llegas a tu iglesia o llegas a la presencia de Dios buscando la respuesta o buscando que muevan tus emociones, sino que sea Dios quien pueda estremecer tu ser de la manera en la que Él quiere, para que tus convicciones puedan ser activadas nuevamente. Y siguiendo en la línea de lo que estábamos hablando, como los consejos, como cómo apegar nuestras emociones a la palabra de Dios, hablábamos en primer lugar de guardar nuestro corazón a través de la luz de la palabra. Y luego otro consejo muy importante es el hecho de lo que mencionábamos anteriormente, y venimos haciendo hincapié en eso, que las emociones deben ir a la par de la capacidad de razonar, o más bien la sabiduría que Dios nos da. Dice la Biblia que un intérprete de la ley le preguntó que a Jesús cuál era el gran mandamiento, y en Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso nos quiere decir que al momento que nosotros alabamos a Dios, o servimos a Dios, o adoramos a Dios, está envuelto todo, incluso hasta nuestras emociones. Entonces, y está bien, pero lo peligroso o lo triste acá es solamente dejarnos llevar por emociones, por vernos emocionistas, porque ¿qué pasa cuando viene una prueba? La emoción se nos va, la alegría o el gozo se nos va. Entonces es muy importante que, apegado a, como un segundo consejo para pegar nuestras emociones a la palabra, es no olvidarnos de la sabiduría que Dios nos da. Sí, y otra de las cosas que ya algo que me llamaba la atención del versículo que está en Timoteo es acerca del dominio propio. Y es que cuando nosotros vamos y le ponemos las manos a Dios, es lo que buscamos, o nos apegamos a la palabra de Dios en este caso, vamos encontrando eso en nosotros, ese dominio propio. Es prácticamente en acertar, o por lo menos decir, estoy tomando las decisiones correctas porque estoy dejando las cosas en las manos de Dios. Y ahí prácticamente Dios te da la sabiduría, el discernimiento para poder tomar una mejor decisión a la hora de afrontar un reto, de hacer algo dentro de la iglesia, de servir, o incluso hasta la hora de conocer a alguien y de pedirle a Dios que sea la fiel idónea, ¿verdad? La que tanto buscamos. Entonces, o el idóneo en el caso de las chicas. Entonces, a veces yo creo que ahí está la clave, prácticamente apegarnos a la palabra de Dios, y que Él nos vaya dando ese discernimiento, que nuestros pensamientos, yo siempre le decía a los chicos, ¿verdad? Que una de las cosas que yo siempre le he pedido a Dios es que mis pensamientos sean
sus pensamientos y que mi corazón, o sea, mis emociones se alineen a mis pensamientos, porque si yo tengo mis pensamientos que son los de Dios, entonces prácticamente mis decisiones van a ser acertadas y van a ser las mejores que yo pueda tener. Entonces, eso es prácticamente. De hecho, está muy ligado con lo que tú estabas diciendo, un tercer punto, que es el hecho donde dice, cuando nuestras emociones, cómo apegarlas a la palabra de Dios, o cómo saber o cómo guiar nuestras emociones. Y un tercer tip es, si las emociones que nosotros estamos experimentando abiertamente nos dictan algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, definitivamente es donde me tengo que poner alerta, porque como decía Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, por muy puras, por muy fuertes, por muy grandes que experimente las emociones, si están completamente diciéndome lo contrario a lo que Dios me dicta, entonces no debo de seguirlas, debo de seguir en obediencia lo que la palabra de Dios me dice. Así, y eso es lo clave, o sea, más que todo la obediencia y el apegarse a la palabra de Dios. Y prácticamente ya para ir finalizando, creo que más claro no puede estar el hecho de que debemos de realmente depositar la confianza en Dios y ponerle nuestros sentimientos, porque cuando somos jóvenes, prácticamente los sentimientos van prácticamente en un ascendente, descendente, como que si son olas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando no tenemos el control, podemos tomar decisiones que nos pueden traer consecuencias graves a lo largo. Entonces yo creo que usted que nos está escuchando a través de todas las plataformas, este es el mensaje que hoy nosotros le traemos este día, para que usted tenga en cuenta de que si usted le deja el control a Dios de sus sentimientos, de sus emociones, y las apega a la palabra de Dios, cualquier decisión va a tener el respaldo de Dios en su vida. Y créame que va a ser de bendición. No sé si alguien más quiere agregar algo para ir finalizando. Sí, solo para ir finalizando el tema, como los 2 puntos o los últimos 2 puntos principales, es que Dios nos dice en Romanos 8:9, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es decir, que todas aquellas emociones que nos alejen de Dios, nos lleven a tomar decisiones que nos alejan de Dios, definitivamente no están siendo conforme al corazón de Dios o lo que Dios tiene dictado. Y algo que Abraham mencionaba, un versículo de 2 de Timoteo 1:7, nosotros, Dios nos ha dado la potestad también para que todo lo que atemos en la tierra también sea atado en los cielos. Entonces, y algo muy importante, un versículo muy bueno que yo generalmente muchas veces lo he puesto en práctica de acuerdo a decisiones o decisiones que voy a tomar o pasos que voy a dar. Dios, un versículo que a mí me llama mucho la atención dice la Biblia, el versículo, que Dios nos ha constituido, nos ha puesto por cabeza y no por cola, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y juntamente con el que leía Abraham de 2 de Timoteo 1:7, que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que esa capacidad de razonar que Dios nos la dio para tomar las mejores decisiones, para que no seamos el juguete de nuestras emociones, sino que nosotros podamos dominarlas y que nos podamos constituir como lo que Él quiere, en lugares grandes, como cabeza y no por cola. Eso nos dice que Dios nos ha dado la capacidad de razonar, nos ha dado nuestras emociones, pero nos ha dado la capacidad de razonar, y que todas nuestras decisiones deben ir encaminadas para siempre tener éxito y para estar siempre como cabeza. Sin embargo, si nosotros tomamos una decisión errónea, nos vamos a constituir definitivamente en la cola y no como cabeza. Y Dios dice que no nos ha constituido como cola, sino como cabeza. Como cabeza, así es. Y quiero cerrar con algo que
que escribía la vez pasada acerca de, y viene aunado con estos sentimientos, con las emociones, porque las emociones cuando estamos en el clímax nos hacen tomar decisiones que nos pueden provocar muchas consecuencias. Y les dejo con esto: pensar a la rápida es perderlo todo, así como le pasó al hijo pródigo. Por la emoción de ver, de probar el mundo, pues lo perdió todo prácticamente. Y algo muy claro: el necio repite los mismos errores. Cuando usted lo hace por emoción, los errores son continuos, son repetitivos. Entonces no se vuelva un necio, mejor busque el discernimiento de Dios, busque la palabra de Dios, y sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él emana la vida. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que el próximo martes esté con nosotros, y denle compartir a todas las plataformas para que puedan ser parte de, espero que haya sido de bendición este tema que hemos traído con los chicos en ese segmento del Faro. Esperemos que el próximo martes pues traerles un tema de bendición también. Así es que muchas gracias, Dios les bendiga. Después estaremos respondiendo y saludando a los comentarios. Así es que muchas gracias, muy buenas noches. El Faro. Bounce. El Faro.